Hola a todos, soy el profesor Juan Carlos Molina y lo primero que deseo es pedirles disculpas por no haberme comunicado antes. Sí lo hicimos a través del aula virtual, mandándoles las instrucciones básicas para ir estudiando para el primer cuatrimestre. Ahí está claramente especificado el programa, el cronograma, la guía de trabajos prácticos, la bibliografía obligatoria y de consulta para cada unidad que tiene el programa, la van a encontrar en el programa. Y bueno, se está haciendo todo bajo situaciones sumamente adversas. Encima se sumó un problema mío de salud que me ha mantenido bastante tiempo y que me obligó a mudarme de mi casa y estar ahora en otra casa. En la carta que les envié a todos los alumnos de la Facultad de Psicología, incluso ustedes, aparte de las instrucciones básicas, les trato de hacer llegar un mensaje positivo. El mensaje positivo es que toda crisis enseña, toda comunidad tiene fuerza, toda comunidad tiene soluciones, y así como vamos a ver lo peor en muchas circunstancias, también vamos a ver lo mejor. Y que cuando esto termine, todos juntos construyamos una sociedad mejor. Eso es lo que quiero decirles de introducción, simplemente. Y ahora sí, voy a ir grabando en cada diapositiva un pequeño audio autoexplicativo de lo que dice, salvo en los casos que esté directamente en los libros o en los PowerPoints en forma autoexplicativa y que no requiera mucha explicación. Entonces me voy a centrar en las cosas esenciales de cada diapositiva. Esta primera diapositiva simplemente tiene para mostrarles cómo está constituido el equipo docente de la Facultad de Psicología. Yo soy el profesor titular, Juan Carlos Molina. El profesor adjunto que tenemos es el doctor Carlos Arias Gandío. Y tenemos los siguientes profesores asistentes: Andrea Godino, Carolina Fabio, Roque Ferrer, Fernando Luna, Samantha March, Sebastián Miranda. Son todas personas excelentes. Todas son personas sumamente capacitadas que van a ayudar a través del aula virtual, van a ayudar a través de los prácticos, van a ayudar en la forma que se pueda a nivel tutorial. Confíen en ellos, todos están por concurso, es un orgullo para la cátedra eso, y simplemente ese es el mensaje que les quiero dejar en la diapositiva 1. En el primer capítulo del Pinel se van a encontrar con la tabla que muestra esta diapositiva. Básicamente lo que ustedes están viendo son los premios Nobel de Fisiología y Medicina que han correspondido a las neurociencias, fundamentalmente desde el último siglo hasta el siglo presente. Para darles una idea de la importancia que han tenido las neurociencias en el desarrollo de la psicología, de la fisiología, de la biomedicina en general, de las ciencias químicas, de las ciencias biológicas, obviamente, les doy una idea. De todos los premios Nobel entregados en fisiología y medicina, más del 20% pertenecen al área de las neurociencias. Veamos solamente algunos ejemplos. Si ustedes se remiten al primer premio Nobel directamente en neurociencia, es de 1906, de Golgi y también Ramón y Cajal. Sus descubrimientos fueron sencillamente espectaculares. Ramón y Cajal logra definir a la neurona como la unidad funcional y estructural del sistema nervioso central, no como una masa de tejido totalmente indiferenciada, sino con neuronas que lo constituyen. También logra aportar
a células que colaboran en el trabajo de las neuronas, que son las neuroglías, y Golgi, con técnicas de tinción, logra identificarlas en el sistema nervioso central. Sin sus descubrimientos, hechos con una microscopía mínima, directamente no podríamos haber abordado hoy la complejidad del sistema central, tanto en su normalidad como en su patología. Segundo ejemplo que quería decirles era, por ejemplo, el que corresponde a 1932, que es Sherrington. Ustedes se preguntan, ¿qué descubrió este hombre? Dice, por las investigaciones sobre la función de las neuronas. En realidad, Sherrington fue el que determinó básicamente los aspectos más esenciales de la respuesta de las neuronas, que las llamó las leyes estáticas y dinámicas de los reflejos. O sea, cómo depende de la cantidad de estímulo que reciben las neuronas, qué cantidad de estímulos le llegan, cómo, de acuerdo a la experiencia con los estímulos, va modificando su respuesta. Una cantidad de investigaciones que son fundamentales para poder determinar, por ejemplo, un reflejo o una reacción inmediata de un organismo. Imagínense ustedes subiendo un avión e imagínense que el piloto no ha pasado por pruebas psicofísicas adecuadas y no sabemos sus tiempos de reacción. E imagínense que ve algo que viene hacia el avión y reacciona a destiempo. Los tiempos de reacción, que hoy son tan evaluados en tantas tareas, serían imposibles sin las leyes que esta gente logró articular. Tomo otro ejemplo. 1986, Rita Montalcini, investigadora italiana brillante, descubre que en el sistema nervioso central hay factores químicos de crecimiento nervioso. Sin su descubrimiento, prácticamente no sabríamos nada de cómo se desarrollan las neuronas, cómo se diferencian las neuronas en su soma, en su axón, en sus dendritas, y cómo estos factores de crecimiento nervioso actúan durante toda la vida, pero también en momentos muy específicos del desarrollo del sistema nervioso central, que permiten la configuración óptima de este complejo sistema. Finalmente quería mencionarles a Kandel, Premio Nobel del 2000. Si las neurociencias en los últimos 50 años han rescatado a alguien como revolucionario en cuanto a su descubrimiento, fue Eric Kandel. Se valió de un molusco simple, se llama Aplysia, es un animal marítimo, tiene solamente 20.000 neuronas, y él, analizando una neurona sensorial y una neurona motora conectadas directamente entre sí o a través de interneuronas, logra demostrar los básicos principios del aprendizaje asociativo y no asociativo que vamos a ver en distintas partes de la materia. Sin él no tendríamos las bases celulares de los aprendizajes que son tan fundamentales tanto en la plasticidad normal como patológica del cerebro. Antes que me olvide, les quería avisar de que en cada diapositiva van a ver un parlantito. Apretando sobre el parlantito van a escuchar la grabación. La materia va desde lo celular y molecular hasta sistemas funcionales sumamente complejos, tanto en la normalidad como en la patología. Abordamos no solamente el desarrollo de las funciones que van a permitir a un individuo
interactuar con sí mismo, con la sociedad, con otros congéneres, sino cómo ese sistema, a través de la experiencia, va cambiando, ya sea a través de pautas de desarrollo, ya sea a partir de experiencias puntuales, que no necesariamente siempre van a tener un resultado de configuración normal del sistema nervioso central y de las funciones que uno espera, tanto cognitivas como comportamentales, sino también muchas veces estas experiencias generan patologías. Y ya van a ver muchísimas patologías que básicamente se van a abordar en el segundo cuatrimestre. En cuanto a lo que están viendo en esta diapositiva, es simplemente para mostrarles que hay muchas cosas que son microscópicas. Estamos hablando de lo celular y molecular. Lo que están viendo acá es una foto que se obtuvo con microscopía electrónica. Esa bola que ustedes ven, la bola central, es el soma de una neurona. Y esos botoncitos que ven con esas prolongaciones son los axones de otras neuronas que hacen sinapsis con ellos. Las sinapsis pueden ser eléctricas o químicas. Eso ya lo estudiaron en neurofisiología. Fíjense en una sola neurona ya la cantidad de conexiones que tenemos. Multipliquen eso por los millones y millones de neuronas que están conectadas entre sí en el sistema nervioso central. Eso nos habla de la complejidad de este órgano y de la complejidad que subyacen a los aspectos patológicos y normales. Siguiendo en el plano celular, les quería mostrar este ejemplo. Este es el descubrimiento de Rita Montalcini, que descubre los factores de crecimiento nervioso. Lo que ustedes están viendo es como un sol. El centro del sol es el soma de una neurona, el cuerpo de una neurona. Pero fíjense la cantidad de rayos que tiene. ¿Saben qué son esos? Son todos axones. ¿Saben por qué tiene tantos axones? Porque esa neurona, en un momento crítico del desarrollo, fue bañada con factor de crecimiento nervioso. Fíjese lo que esto produjo en términos de la ramificación axónica, cuando normalmente esta neurona no tendría posiblemente más de un axón. A veces lo que vamos a ver no es lo celular y lo molecular, sino lo que podemos llamar estructural, macro, no micro. Esto es para mostrarles dos ejemplos. Lo que están viendo arriba es la foto de un bebé cuya mamá consumió demasiado alcohol durante el embarazo. Este bebé, desgraciadamente, es discapacitado intelectual y tiene una serie de anomalías faciales que son fácilmente observables incluso al compararse con una ratita en el mismo experimento. La foto de la izquierda de la ratita es una ratita que también fue expuesta a demasiado alcohol durante el embarazo. Como ustedes van a ver, tiene los ojitos pequeños, tiene la frente pequeña, la nariz no está bien formada, el tabique de la nariz, y un pliegue que hay entre la naricita y los labios, que se llama filtrum, es deficiente, no se forma. Estos bebés desgraciadamente no se recuperan del todo, algunas funciones sí se pueden recuperar. La ratita que está en el cuadro de la derecha es una ratita normal. Fíjense qué tamaño de la cabeza tiene en comparación con la otra, mucho mayor, o sea, la otra es microcefálica, igual que el niño. Fíjense que el pliegue de los labios, entre la nariz y los labios, se ha formado bien, en la expuesta al alcohol no se ha formado. Fíjense el tamaño de los ojitos normales que tiene, la de la derecha en relación a la de la izquierda. Eso es lo que puede causar el alcohol. Y abajo tienen tres fotografías.
son sacadas a través de resonancia magnética. Es un corte sagital del cerebro en la cual la flecha indica el cuerpo calloso. Millones de fibras que permiten que los hemisferios se comuniquen entre sí. En la de la izquierda es una adolescente normal cuya mamá prácticamente no consumió alcohol durante el embarazo, una mujer abstemia. Fíjense el tamaño, el ancho, el largo y el ancho que tiene el cuerpo calloso. El del medio es un chiquito que se llama espectro de desórdenes fetales del alcohol. La madre sí consumió alcohol, no produjo tanto daño como el que se ve arriba, con tantas anomalías faciales, con tanta discapacidad intelectual, pero fíjense ya cómo esta unión entre los dos hemisferios es significativamente más chiquita. La tercera fotografía de esta resonancia, lo que están viendo es un niño expuesto a altísimas cantidades de alcohol durante el embarazo. Fíjense la flecha blanca, lo que indica prácticamente no existe el cuerpo calloso. Es como como dos hemisferios que están escindidos, separados entre sí. Eso también lo vamos a ver, y esto es de una perspectiva, por supuesto, estructural. Ya les adjunté un escrito mío, una conferencia mía en YouTube, en realidad, que explica todo este síndrome. Dura 1 hora y media y van a comprender todos los efectos de una droga sobre el desarrollo. Se los adjunté porque es una bibliografía audiovisual, obviamente, que les va a ayudar a comprender cómo se puede alterar un organismo a través de un agente externo. A veces la información para entender el funcionamiento del cerebro requiere basarnos más en sistemas que configuran distintas estructuras y las conexiones entre sí, que solamente ver la estructura y su función o la parte celular o molecular de una neurona. Lo que ustedes están viendo acá es un desarrollo a partir de la resonancia magnética que, en lugar de mostrarle núcleos cerebrales, lo que le muestra son sistemas de fibras que existen en el cerebro con distintos neurotransmisores que van interconectando el cerebro en su globalidad. Si dijésemos que una estructura es totalmente responsable de una función, estaríamos cometiendo un error. Basta ver estos ovillos de lana que están configuradas por fibras para ver los billones de conexiones posibles que existen entre estructuras. Esta técnica se llama conectoma, fue descubierta hace muy poco. Del 2012 empezaron a salir los estudios más importantes. Se especula que va a revolucionar las neurociencias porque vamos a tener otra forma de ver un cerebro en actividad y qué estructuras se ligan entre sí para formar un sistema. Si esto no fuese posible, por ejemplo en el caso de la drogadicción, que van a ver en el segundo cuatrimestre, jamás se hubiera identificado, a pesar de que se hizo sin esta técnica, sistemas que regulan la drogadicción, que regulan la tolerancia, que regulan el impulso a buscar la droga, que regulan la abstinencia. No lo podríamos haber entendido nunca, y hoy los avances son inconmensurables en ese campo. Lo que yo les estoy mostrando técnicamente se llama conectoma. Rara vez sale en los libros, es bastante reciente. 2012 empezaron a aparecer los mejores artículos. En el cuadrado de la derecha inferior les recomiendo que vean un video en YouTube donde van a entender mejor
lo que es un conectoma. La psicobiología experimental se nutre de muchísimas disciplinas para poder entender el comportamiento normal y patológico. La neuroanatomía, la neurofisiología, la psicofisiología, la etología, todo eso está claramente explicado en la bibliografía obligatoria que va a figurar al final de esta presentación. En este caso les estoy mostrando que a veces el abordaje que hacemos son desde complejos sistemas de funciones. La fotografía que están viendo a la izquierda es Konrad Lorenz, también Premio Nobel de Fisiología, que descubrió la impronta, imprinting o troquelado. ¿Qué quiere decir? Básicamente que en ciertos momentos del desarrollo, en periodos críticos o sensibles, después se les va a aclarar mejor cuál es uno y cuál es otro en otra clase, ciertas experiencias es como que sellan el cerebro para ciertas funciones. Ustedes están viendo que a Konrad Lorenz nos siguen unos patitos. Él interactuó, en realidad son gansos. Él interactuó con ellos apenas salieron del huevo, rompieron el cascarón y salieron del huevo. Esa primera interacción en un momento crítico del desarrollo hizo que esos animalitos establecieran una relación entre especies con el ser humano. Y ahora lo siguen. Ahora tienen ciertos comportamientos con él como los que tendrían como miembros de su propia especie. No todos. Van a migrar como patos, van a comer como gansos, van a nadar como gansos, etc. Pero por ejemplo en el momento del desarrollo sexual van a hacer conductas de cortejeo frente a figuras parecidas a la de Konrad Lorenz o en realidad figuras humanas. Eso fue la mera experiencia de interactuar con ellos en un periodo crítico del desarrollo. A la derecha van a ver la importancia que tiene la interacción entre dos organismos, un sistema funcional que es la díada madre-hijo. Se considera que esto, miren, se publicó en un libro que se llama, el capítulo se llama Orígenes del lenguaje en la infancia. ¿Cómo nos empezamos a comunicar a través de sonidos y cómo producimos cambios en el otro? ¿Ven que hay un bebé llorando? Bueno, 5 minutos antes de que se largue a llorar, van a ver al lado del bebé lo que se llama mamografía, una técnica que permite ver la concentración en el pecho materno. Esas manchas blancas que ven es o sangre o leche. Fíjense qué poquitas hay antes que el bebé llore. Ahora miren el cuadro de la derecha. Fíjense, está lleno de leche y de sangre esa mama. ¿De acuerdo? Esas mamas que lo van a nutrir al bebé. Es inmediatamente después que el bebé se larga a llorar. ¿Qué produce eso en la mamá? Produce un reflejo de eyección de oxitocina y de prolactina. ¿Qué es la prolactina? Una hormona que permite la producción de leche. ¿Qué es la oxitocina? Una hormona que permite la eyección de leche cuando el bebé succiona el seno materno. Fíjense qué fantástico. Está coordinado genéticamente, sin necesidad de experiencia. A veces la experiencia lo modula esto, pero sin realmente una ultra necesidad de experiencia, que la madre reacciona neurohormonalmente frente al llanto de la criatura. Eso ya está determinado por procesos genéticos. Si no, posiblemente no sobreviviríamos ni siquiera 2 minutos. En esta y en las próximas 2 diapositivas
les quiero mostrar un ejemplo que seguramente no van a encontrar en libros en español, que ilustra la importancia de entender funciones normales en la psicobiología y a veces los resultados inesperados que tiene investigación que parece básica, que parece irrelevante y sin embargo repercute profundamente en la vida del ser humano y de la sociedad en general. Lo que están viendo en esta primera diapositiva es un experimento muy viejo. Se publicó en 1968. A la izquierda tienen una preparación de ratitas de distinta edad que están colgadas como una monturita y, como verán, tienen atado un alambrito a la pata delantera izquierda. El aparato les da como una descarga estática. ¿Vieron cuando van a abrir el auto que les da a veces una descarga estática? ¿Qué hace el animal? Y retrae la pata, saca la pata. Bueno, aún dentro de ese reflejo tan sencillo hay un sistema de aprendizaje. El animal se va habituando, se demuestra que se va habituando. Habituando es un proceso de aprendizaje no asociativo. Es básicamente a través de la experiencia, con la repetición de un estímulo, de ir dando menos respuesta ya que el estímulo es irrelevante. Les voy a dar después un ejemplo más acabado de esto. En este caso, en las curvas de la derecha, ven ratitas de 3 días de edad, de 6 días de edad, de 10 días de edad y de 15 días de edad. Van a ver que al principio, cuando se aplica el shock por primera vez, en el eje de las X, en el eje de las Y, van a ver que la respuesta de flexión de la pata es muy intensa. Fíjense solamente en el de 3 días. A medida que se va repitiendo el shock, ¿de acuerdo? Cada vez la respuesta es menor. Bueno, uno diría, a lo mejor es que simplemente se fatigó el organismo, o a lo mejor que se adaptaron los receptores sensoriales y ya no siente nada. Bueno, sigan esa curva de los 3 días y fíjense que al ensayo 16, está marcado 1, 4, 8, 12, 16, lo que hacen es le cambian la intensidad del shock. O sea, un estímulo nuevo. Fíjense cómo se recupera la respuesta. Si hubiera fatiga motora o hubiera adaptación del receptor, del dolor, no podría ocurrir esto. Y luego, fíjense cómo la curva rápidamente se habitúa de nuevo. Esto ocurre en todas las edades. Ocurre prácticamente desde el comienzo de la vida fetal. Empieza a ocurrir muy temprano. Imagínense ustedes si le tendríamos que prestar atención a todos los estímulos. Prácticamente nos moriríamos de fatiga. Nuestro cuerpo no podría responder. Entonces tenemos que tener un mecanismo de aprendizaje por el cual filtramos lo relevante de lo irrelevante y solamente damos respuesta a lo relevante. Si la estimulación que estamos recibiendo es irrelevante, dejamos de dar respuesta. Por ejemplo, ustedes cuando están en el aula, ojalá Dios quisiera que pudiésemos estar en el aula dando esta clase, al principio lo molestan los ruidos, cómo se mueve el compañero, etc. Pero a medida que va pasando la clase, por más que persistan esos estímulos, la atención de ustedes está más focalizada en la clase que todo lo que está ocurriendo alrededor. Las luces, el calor, los movimientos, etc. Es a través de un sistema de aprendizaje que el sistema nervioso central va filtrando lo relevante de lo irrelevante. Veamos qué importancia tiene esto en la aplicación a afectos que tienen problemas. Lo van a ver en la próxima diapositiva. Como este aprendizaje, el de la habituación, es tan básico, tan importante para poder sobrevivir frente a los estímulos relevantes, a alguien se le ocurrió, a Hepper, en 1992, ver primero si los fetos tenían habituación
y se permitía diferenciar alteraciones del sistema nervioso central, este simple aprendizaje. Ustedes van a tener 3 gráficos. Dice estadio 1, estadio 2 y estadio 3, y las líneas representan fetos muy pequeños que a la mamá le están poniendo un estímulo vibrotáctil en el abdomen, y lo que están viendo es la reactividad motora del feto frente a ese estímulo vibrotáctil. Ya se sabía que los fetos reaccionaban frente a esa estimulación vibrátil y acústica. Fíjense en la línea que está hecha con cuadraditos que dice normal. Esos son una cantidad de bebés, de fetos, a los cuales, mientras se hace la ecografía, se aplican pequeños estímulos vibrotáctiles en la pancita de la mamá. Fíjense la cantidad de actividad motora que tienen al principio. Reaccionan muy estruendosamente. Les llama la atención. Pero fíjense que rápidamente, a medida que se repite el estímulo, cada vez reaccionan menos. Eso en el estadio 1. E inmediatamente, si se fijan en el eje de las X, el de abajo, ya prácticamente al ensayo 12 ya no dan respuesta a ese estímulo. Lo han hecho progresivamente, lo han considerado irrelevante más allá. No estoy hablando de un proceso de conciencia, estoy hablando de un proceso que ocurre en el sistema nervioso central, que va aprendiendo. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense en los mismos bebés en el estadio 2, el cuadrito del medio. Ahora se les aplica un estímulo de mayor intensidad. Fíjense que vuelven a responder, o sea, se deshabitúan. ¿Qué quiere decir eso? Que no estaban ni fatigados, ni habían dejado de sentir la parte vibrotáctil. O sea, la parte sensorial estaba intacta. Y fíjense cómo nuevamente, frente a ese nuevo estímulo, se habitúan rápido. ¿De acuerdo? En este caso, ya el ensayo 10, ya se habituaron totalmente, dejaron de responder. En el estadio 3, el tercer cuadradito que van a ver a la derecha, fíjense en los mismos fetos normales. Seguimos con los fetos normales. Volvemos a la estimulación original a la que se habían habituado en el cuadradito de la izquierda. Fíjense ya que bajo que empiezan, hay memoria de ese estímulo. Hay memoria, por lo tanto ya es irrelevante. Empiezan bien bajo. Y ya al ensayo 6 se habituaron totalmente. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacen los fetos normales. Ahora, inesperadamente, en la muestra que testaron, había 2 chiquitos que por diagnóstico genético tenían síndrome de Down. Síndrome de Down. El síndrome de Down se puede diagnosticar genéticamente a través del análisis de las células de líquido amniótico. ¿De acuerdo? Bueno, ellos tenían 2 bebés con síndrome de Down. Fíjense el circulito blanco que se llama feto A. Feto A. Vayan al primer cuadradito y van a ver que su proceso de habituación en relación a los bebés normales es más lento, pero ocurre. En el cuadradito 2, cuando le cambian la estimulación, recuperan la respuesta y nuevamente vuelven a habituarse. O sea, lo hacen menos que los normales, les lleva más tiempo, pero más o menos siguen la misma curva. ¿De acuerdo? Ahora tenemos un feto B. Es el circulito negro. Fíjense,
nunca se habituó en el estadio 1, primer cuadradito de la izquierda. Le cambiaron el estímulo, nunca se habituó a un estímulo más intenso. Fíjense en el tercer cuadradito, nunca se habituó cuando volvieron al primer estímulo. Cuando nacieron, el feto A tenía un síndrome de Down moderado o leve, el feto B tenía un síndrome grave. Fíjense, la genética permitió determinar que los dos eran Down, pero estos estudios diagnósticos permitieron determinar de que uno iba a ser leve y el otro iba a ser grave. Esto se está empleando en pruebas neurológicas para bebés para tratar de detectar temprano anomalías del sistema nervioso central y tratar de instrumentar tratamientos que las mejoren. Miren cómo un aprendizaje tan simple también tiene efectos sobre la esfera sexual humana. Esto se descubrió originalmente en animales de laboratorio, pero luego se encontró que en el ser humano ocurría lo mismo. Está claramente explicado en el primer capítulo de Pinel. Yo se los voy a abreviar bastante. El matrimonio que tiene a la izquierda era el presidente Coolidge, era norteamericano y la mujer era su esposa. Visitaban una granja agrícola donde se producían pollos, entre otras cosas. El dueño de la granja caminaba con la señora Coolidge y le muestra un gallo que era el orgullo de la granja y le dice: este gallo es nuestro mejor reproductor. La señora Coolidge le pregunta: ¿siempre copula que cuando le ponen una gallina? Y el dueño de la granja le dice: sí, siempre. El presidente Coolidge, que no era ningún tonto, le pregunta: ¿pero siempre es la misma gallina? No, dice, son gallinas distintas. Bueno, dígale eso a la señora Coolidge. Lo que quería decir es que en el plano sexual uno también se habitúa. El gráfico que ustedes tienen está bien explicado en el Pinel y es la habituación, en este caso de una hembra, cuando va copulando con un macho distinto a el mismo macho. El macho distinto se ve en las barras de la izquierda, macho 3 en relación al macho 1 y 2, y el macho igual se ve en la barra de la derecha, macho 1 la primera vez con respecto a macho 2 la segunda vez. En la sexología humana también tenemos ese fenómeno, habituación sexual. Por eso muchas veces, cuando no hay daños físicos, cuando no hay alteraciones fisiológicas, la recomendación del sexólogo especialista es que la pareja pruebe nuevas posiciones, pruebe distraerse, hacer otras cosas, hacerlo en otros lugares, tener relación sexual que deshabitúe, porque si no, el acto sexual también se va habituando, la motivación hacia el acto sexual va decayendo. Fíjense, empezamos con ratitas, mostramos el efecto sobre el diagnóstico de efectos anormales y fíjense cómo un proceso tan simple como la habituación también afecta a la conducta sexual humana. Estos dos ejemplos que presento acá ilustran cómo nos podemos valer de distintas técnicas altamente complejas. Una es una tomografía por emisión de positrones, la de la izquierda, que evalúa la actividad neural a través de su metabolismo, el consumo de glucosa, ante un estímulo. En este caso queremos identificar, por ejemplo, un área del cerebro que responde frente a la luz y procesa la luz, que en este caso se presenta en forma centellante. ¿Ven esas marcas naranjas y amarillas? Incluso algunas rojas.
Bueno, eso está mostrando que se está activando el lóbulo occipital frente a la estimulación lumínica. Hoy podemos seguir ese proceso con procesos muchísimo más complejos, como cómo percibimos una situación de miedo, qué áreas cerebrales se encienden, cuáles son, cómo son los circuitos entre ellas, y cada vez vamos mejorando mejor nuestra perspectiva de cómo funciona mejor el cerebro, y no solamente bajo situaciones de normalidad, sino también frente a situaciones de patología. Se han hecho importantísimos avances gracias a estas técnicas, en que se va degenerando en la enfermedad de Alzheimer, en la esclerosis múltiple, en las drogadicciones, etc. En la imagen derecha tienen una aproximación a otro problema, un experimento muy simple, muy brillante realmente. ¿Cuándo adquirimos conciencia de nosotros mismos? En este caso se hace en un primate, en un chimpancé. Experimentos muy similares se han hecho en bebés, de darnos cuenta cuándo empieza a aflorar el concepto de conciencia de que somos nosotros. Les cuento el experimento, es muy sencillo. El chimpancé fue anestesiado y arriba de una de las cejas se le pinta una mancha roja. Luego de la anestesia se lo pone frente a un espejo. Si no tuviera conciencia de sí mismo, seguramente investigaría la imagen sobre el espejo. Le llamaría la atención el espejo. Sin embargo, fíjense lo que hace. Se toca la mancha roja que se le había pintado, la que él puede ver reflejada en el espejo. Estos estudios han servido, aunque ustedes no lo crean, para estudiar el desarrollo de la conciencia en distintas especies e incluso en el ser humano, ya que cada vez que hablamos de desarrollo de especies, hablamos de filogenia. Cada vez que hablamos del desarrollo del individuo, hablamos de ontogenia. Incluyo esta diapositiva por una simple razón. Es para mostrarles un caso donde en la cátedra hubo 1000 inscriptos. Este año son muchísimos más, son 1600. La población de estudiantes de psicología crece año a año, pero sirve para ilustrar más o menos el rendimiento que se puede esperar, haciendo las cosas bien. Como van a ver, de los aproximadamente 1000 estudiantes, casi un 40% o no estudia los prácticos, no va a clases, no lee estos PowerPoints, no estudia la bibliografía obligatoria, etc. Obviamente esos alumnos quedan libres, por eso no los incluyo en esta lista. Son aproximadamente los que quedan, de 1000 quedan 600. O sea, de 1600 quedarán 1000 que por lo menos rindieron los parciales. Solamente me baso en los que rindieron parciales. Entonces les muestro en barras cuántos quedaron regulares, cuántos quedaron promocionales y cuántos quedaron libres. Tanto en términos absolutos, cantidad total de alumnos, como porcentual, el porcentaje que quedó. Como van a ver, haciendo los pasos básicos de la materia, se puede regularizar perfectamente o promocionar perfectamente. Sabemos por las instrucciones que les dimos que a los promocionales, si se instaura esto después de esta crisis, le vamos a dar indicaciones de qué hacer, pero en general el rendimiento puede ser bastante óptimo. La mayoría puede regularizar o promocionar.
Eso lo vemos en los exámenes finales. ¿Cuándo tienen el mejor rendimiento? Primero, cuando ven lo teórico. En este caso, dada la crisis, lo teórico está en toda la bibliografía obligatoria que le dimos en el programa. De nuevo, fíjense en las instrucciones que les dimos para estudiar. Hemos visto que la guía de trabajos prácticos, practicar con la guía de trabajos prácticos, aumenta muchísimo el rendimiento, no se imaginan cuánto. Van a tener los PowerPoints de los teóricos y ya los profesores asistentes van a ir cargando cada clase práctica para que la tengan a disposición. Llegarán por distintos medios en función de las posibilidades informáticas que tengamos cada uno, pero lo van a tener. Por ejemplo, este es un caso, es un PowerPoint que acompaña a la unidad 1 y ayuda a explicar algunas cosas. En la guía de trabajos prácticos van a ver que hay problemas en resolución de cómo trabajar la bibliografía, etc. Va a haber prácticos que le va a explicar esto también. Por favor, vuelvo a repetir, la bibliografía obligatoria sí o sí, los PowerPoint teóricos y prácticos sí o sí, la guía de trabajos prácticos sí o sí. Todo se va a ir cargando gradualmente. Creo que son buenos consejos para ustedes. Haciendo eso, nosotros vamos a tomar todas las medidas posibles, habidas y por haber, para que ustedes tengan el mejor rendimiento posible. Esta diapositiva no es específica a la materia, pero sí marca parte de la filosofía de nuestra asignatura. Se las voy a contestar brevemente a cada uno. El porqué de su formación general y específica en estas materias. La más general es un aspecto ético que concierne a la sociedad. Estamos en una universidad sustentada por el pueblo y la responsabilidad es tanto de los docentes como de los alumnos, como de los administrativos, para generar el mejor conocimiento posible para el pueblo que hace el esfuerzo de sustentarlo. La segunda es la realidad argentina. Tenemos la mayor densidad mundial de psicólogos en el mundo. Eso va junto a la tercera. Esa mayor densidad no implica diversificación real de nuestra profesión, de nuestros alcances, de nuestra posibilidad de ayuda. Hay una hiperconcentración en el área clínica urbana, casi 92% de los psicólogos argentinos trabajan en las grandes ciudades, Buenos Aires, conurbano, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Tucumán. Prácticamente no le proveemos nada al área rural argentina o a los lugares pequeños, las ciudades pequeñas. Para colmo, lo hacemos sin diversificación conceptual. Casi todo está homogeneizado a través de un par de teorías. Esto no es en contra de las teorías que estoy hablando. Cada una tiene su mérito. El problema es que todo el mundo hace lo mismo con la misma concepción. Y el avance de la ciencia es constante. Nos obliga a retrotraernos, a modificar, a avanzar en el conocimiento. Tenemos que ser conscientes en eso. En las neurociencias el avance tiene que ser día a día y eso es lo que vamos a procurar brindarles. Otra realidad argentina es la ausencia de investigación original en las áreas de inserción profesional. No se puede ejercer profesionalmente si no se promueve la investigación adecuada en cada área. La cátedra adhiere al concepto que la universidad
nacional cumple con un trípode fundamental: educar para la población, investigar para generar nuevos contenidos para la humanidad y extender básicamente el contenido de la nueva información para que a las comunidades les sea de utilidad. La próxima observación es la realidad latinoamericana. Vamos avanzando hacia la homologación de títulos y conocimiento que podemos compartir entre nuestros países. Por lo tanto, Argentina tiene que ser, junto con los demás países, un modelo de excelencia en el conocimiento para también fijar parámetros que puedan homologar títulos de la máxima excelencia en Latinoamérica. La realidad internacional marca, y eso es típico en el área de las neurociencias, que ya el trabajo individual es sumamente limitado. Hoy la interdisciplina, las interacciones entre distintas profesiones, entre distintos conocimientos, son absolutamente necesarias y requieren tanto estar formado conceptualmente como metodológicamente y técnicamente. Si ustedes se fijan hoy en el abordaje integral de las enfermedades mentales, por poner un solo ejemplo, son grupos de profesionales trabajando sobre el mismo problema. Podemos mencionar al psicólogo que hace su parte específica, al psiquiatra cuando corresponda, al asistente social, a la persona que hace la rehabilitación física si es necesaria, a los investigadores que guían al conocimiento, etc. Me gusta sustentar lo que digo a través de estadísticas relativamente confiables. A pesar de que esta es vieja, los nuevos números siguen mostrando las realidades que acá se identifican. El primer trabajo que les muestro es de Ardila del 2004 y el que está indentado, y las cifras que están indentadas, es de Alfonso del 2008. Lo que van a poder ver es que la Argentina, en relación a Latinoamérica, es el país que más psicólogos tiene por habitante en toda en Sudamérica y Centroamérica. Ocupamos el primer lugar en densidad en el mundo, seguidos por Dinamarca. 8,4% del total de psicólogos está en Córdoba, la mayoría está en Buenos Aires. Tenemos un psicólogo, 103 o 145 psicólogos dependiendo del estudio, cada 100.000 habitantes. Los habitantes por psicólogos, 974, 690. Compárenlo con las otras cifras de los otros países que son los que más psicólogos tienen en Centro y Sudamérica. Bueno, estas cifras a nivel internacional, a mi criterio, son aberrantes. ¿Saben por qué? No por la cantidad, sino porque no nos hemos diversificado. No le hemos brindado a quienes sustentan a la Universidad Nacional básicamente alternativas. No hemos brindado a la zona rural alternativas. No hemos brindado alternativas disciplinarias, abordajes multi o interdisciplinarios. Ese es un déficit que tenemos. Como pongo al final de la nota, Argentina en el presente tiene 13 universidades nacionales que dictan psicología y más de 50 universidades privadas que dictan psicología. No puede ser que haya tan poca diversificación de conocimiento. Esto obviamente tiene un impacto incluso en el mercado laboral, a pesar de que a mí no me gusta hablar de mercado. Me gusta hablar básicamente de una disciplina para la sociedad. Las neurociencias son florecientes en Argentina y son realmente fuertes en Argentina. Tiene un sistema neurocientífico argentino envidiable, que puede hacer enormes aportes en la patología
y en el bienestar. Eso lo voy a abordar posteriormente. Déjenme hacer unas reflexiones ahora que conocen los números sobre qué brinda la cátedra en relación a distintos ítems. En la Argentina hay 3 tipos de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Primaria es para que no aparezca la patología, que va de la mano de la generación del bienestar social para que no haya patología. ¿Qué hacen la mayoría de los psicólogos? Secundaria, tratar la patología cuando aparece, o terciaria, tratar las alteraciones que quedan debido al sufrimiento de una patología. Eso, desde un punto de vista de salud mental, es totalmente erróneo. Fíjense en la crisis que estamos atravesando. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Solamente tratar a la gente que se infecta? ¿O tratar a la gente que quedó con secuelas? ¿O simplemente contar la cantidad de fallecimientos? Lo que hay que hacer es tener una perspectiva de bienestar de la salud y prevención de la patología. En ese sentido, la Carta de Apotra aporta muchísimo, porque les enseña cómo se desarrolla el individuo, cómo adquiere comportamientos, cogniciones, funciones normales que luego lo ayudan a sobrevivir en el mundo, pero no a sobrevivir simplemente viviendo, sino viviendo mejor y no sufriendo patologías. Gran cantidad del material se basa en eso. La segunda pregunta tiene que ver con qué brinda la cátedra en cuanto al desconocimiento de la epidemiología de salud mental. Básicamente, Argentina es pobrísima epidemiológicamente hablando. Si no, mírenlo en esta crisis, las dificultades de organización. No estoy culpando a un gobierno en particular. Ha sido un problema que lo refiero más a las formaciones de los profesionales. En cuanto a la salud mental, ¿conocen ustedes la verdadera distribución de la problemática de salud mental en la Argentina? ¿Qué pasa si yo les cuento que alcoholismo es la segunda enfermedad endémica en este país después de Chagas? Endémica quiere decir que ocurre en un determinado lugar y se establece en una población a través del tiempo. Sin embargo, eso no se aborda generalmente. La cátedra les brinda trastornos generalizados del desarrollo para actuar temprano. Les da información sobre la prevalencia de estas patologías. Ustedes saben que epilepsia es una de las patologías neurológicas más prevalentes y casi no tenemos psicólogos dedicados a eso. Esclerosis múltiple es una de las más prevalentes y prácticamente ningún psicólogo la conoce. Podría seguir enumerando infinidad de ejemplos, les voy a dar otro. A veces los estudiantes se enojan porque les pregunto qué quiere decir paresia general. ¿Saben lo que es? La demencia que queda a raíz de la sífilis. ¿Saben cuánto aumentó la sífilis en la Argentina? En el último gobierno aumentó exponencialmente. ¿Saben por qué? Porque no hay epidemiología ni prevención. Eso también intenta brindar la cátedra. Los trastornos generalizados del desarrollo de los que hacía alusión son innumerables. ¿Quiénes los dictan? ¿Se dictan en la parte psicopatológica, en psicología clínica? No se dictan. Sin embargo, no son parte que afecta a nuestra población y a lo mejor a nuestra población más débil. Bueno, eso también brinda la cátedra. La ausencia de investigación de posgrado, de investigación en posgrado. ¿Cómo puede sobrevivir una disciplina que tiene tanta cantidad de profesionales sin una investigación nacional fuerte que la sustente, que la valide, que la haga confiable, que la haga objetiva? La cátedra, justamente por estar en un plano neurocientífico, la propia palabra lo define. Trabajamos con la verosimilitud científica, siempre proclives al error y la necesidad de hacer investigación para ir mejorando cada vez más el conocimiento.
Y básicamente, si ustedes se fijan, todos los miembros de la cátedra, todos los que se han formado bajo nuestras directivas, bajo nuestra supervisión, nuestra tutoría, todos adquieren título de posgrado. ¿Ustedes creen que un título de pregrado, que después no es verificado, ni testeado nunca, ni evaluado nunca por un colegio de psicólogos, es suficiente para ejercer la profesión? Vayan pensando que esta cátedra promueve el posgrado, no solamente en neurociencias, en todas las disciplinas. Y esta cátedra ha formado, junto a sus miembros y junto a miembros de la facultad, el doctorado en psicología, el doctorado en neurociencias, colabora con el doctorado de biología, de ciencias químicas, de medicina. Los queremos a ustedes no como estudiantes solamente de pregrado, los queremos con proyección al posgrado. Paso a la cuarta, ausencia de integración y producción interdisciplinaria. ¿Qué brinda la cátedra? Si se fijan en cómo estamos constituidos, todos venimos de distintas disciplinas, y si no venimos de distintas disciplinas, interactuamos con distintas disciplinas. No consideramos que una sola disciplina tenga la respuesta a todo. Ya les hablé al principio de la necesidad de configurar neurofisiología con psicofisiología, con etología, con neuroimágenes, con psicología cognitiva, psicología comportamental, psicología sistémica, y hasta les brindo otras alternativas. ¿Ustedes se creen que la neurociencia trabaja ajena a la psicología jurídica o a la psicología clínica? Van a haber múltiples ejemplos de que no es así. O sea, la parte indisciplinaria es inherente al conocimiento de esta materia. En cuanto a la parte latinoamericana e internacional, debemos marchar hacia una integración del conocimiento en el área de las neurociencias. ¿Por qué? Porque somos países débiles económicamente. Si no unimos nuestros esfuerzos, no se va a producir el avance. Lo que realiza Brasil en ciertas áreas es fantástico, igual que México, igual que Colombia y algunas áreas argentinas. Esa es la unión de esfuerzos que lleva a una psicología integral y que los habilita a ustedes a servir a la sociedad de origen y a otras sociedades y a la humanidad en general. Finalmente, les muestro en esta última diapositiva lo que ya figura en el programa que le hemos puesto en el aula virtual. De esta unidad, cuál es la bibliografía obligatoria y la bibliografía de consulta que realmente les recomiendo que consulten. Acuérdense una cosa, ya tienen cargados en el aula virtual todo el programa de la materia con toda la bibliografía obligatoria y de consulta para cada unidad. Es fundamental que le estudien. ¿Qué tienen de material de apoyo? Estas presentaciones PowerPoint u otras presentaciones virtuales, tanto teóricas o prácticas, que se irán sistemáticamente cargando los links en el aula virtual o la forma en que consideremos más conveniente. Va a tener que haber distintas formas, ya que todos tenemos impedimentos para subir las cosas. Los PowerPoints los vamos a tratar de hacer los más autoexplicativos posibles y son obligatorios su estudio. O las clases digitales. Los teóricos están siendo ya programados y desarrollados por los profesores asistentes. E incluso cada profesor asistente, cuando corresponda, les va a hacer recomendaciones para que aprendan más. La guía de trabajos prácticos es fundamental, también cargada en el aula virtual. Son preguntas muy bien realizadas, consensuadas por especialistas que los van a guiar en la temática. Todos respondan esa guía de trabajos prácticos como forma de ejercicios y ya saben que es obligatoria para los libres cuando se presentan a rendir.
llevarla completa y finalizada. Para los demás alumnos es fundamental para estudiar no solamente la parte práctica, sino la conjugación teórico-práctica de la materia. No los quiero atiborrar de información. El último mensaje. Perdón, me emociono un ratito. También es lógico bajo estas circunstancias. Les voy a hablar como educador, como padre que soy y como alguien que tiene como principio filosófico que el otro importa siempre, si no la vida no importa. Lo más importante es que se cuiden. Lo más importante es que no generen estrés social. ¿Somos profesionales o estamos rumbo a hacerlo? Tenemos que ayudar a la comunidad en todo sentido. No los queremos estresar innecesariamente. Por eso le proveemos lo esencial y vamos a tomar todas las medidas para que aprendan y sean los mejores profesionales posibles. Vamos a tener déficit y vamos a cometer errores. Nadie estaba preparado para una pandemia internacional, menos bajo las condiciones económicas de Argentina. Cuídense. No duden en cuidar a los que necesitan. Dediquen parte de su tiempo a eso. Velen por el bienestar de su familia, de sus amigos. No dejen sola a la gente. Un llamado, un mensaje, un correo, siempre son buenos. Y hay una prioridad. Tenemos que derrotar esta pandemia. Después construiremos una sociedad mejor. Pero no es necesariamente después, es durante. Aprendemos que la solidaridad también es parte del espíritu humano. Les deseo todo lo mejor. Y perdónenme, no voy a borrar el hecho de emocionarme. Porque lo que hago, lo hago para que todos estemos bien. Toda nuestra cátedra esté bien, ustedes estén bien y la sociedad en la que servimos esté bien. Les mando un abrazo.